yo voy a tocar algo que por ahí cada uno de ustedes en el fondo lo ha pensado, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? Porque cuando uno habla con uno, con otro, uno siempre tiende a los amigos, a los conocidos, a contar o a expresar cómo uno está sintiendo en el momento, ¿no? Pero yo creo que estoy notando desde hace un tiempo que vengo compartiendo esto con ustedes, que hay un malestar, ¿no? Hay un malestar grande en la población y que atraviesa todos los sectores sociales. Yo creo que no es un malestar que se explica solo con un tema económico, con un tema financiero, con la inflación, con la inseguridad o con la corrupción o con la política misma. Yo creo que es algo mucho más profundo. Yo creo que sí hay un problema económico, una crisis económica en la sociedad, sí hay una crisis política, pero hay millones, me atrevo a decir, de personas que están viviendo sin un marco claro de pertenencia, de dirección. Y eso yo creo que no es un lujo filosófico, por decirlo de alguna manera, no es algo teórico que yo, bueno, se me ocurrió y hoy voy a expresar, ¿no? Yo creo que estamos casi ante una emergencia, ¿sí? Estamos ante una emergencia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Entonces, es algo que atraviesa esta época precisamente y que no sé si cuesta nombrar, pero la gente cuesta asumirlo, ¿sí? Cuesta asumir, cuesta hablar del tema tan libremente, porque yo creo que se habla masivamente, como dije antes, de esta crisis económica, se habla de la inseguridad, de la violencia, se habla de los políticos corruptos que hay, porque los hay, se habla de una élite política que solo cela por sí mismo, que no piensa en nadie más, ¿no? Y entonces yo creo que lo que se nota y de lo que se habla también es de este cansancio, de ese cansancio permanente, de la ansiedad, de la soledad y de un futuro que en realidad, pareciera que se ha cerrado, ¿no? Y todo eso es real, por supuesto que es real, pero tenemos que mirar quizás por debajo de estos síntomas, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que hay abajo de la mesa. Y abajo de la mesa, ahí escondido en un rincón, pero tan visible para, para muchas personas o tan sentido para muchas personas, que es un vacío muy grande, ¿no? Y hay millones, me atrevo a decir millones, porque acá no hablamos de unas cuantas, de miles, hablamos de millones de personas que ya no saben siquiera para qué viven, ¿no? Y acá no estoy hablando, ojo, de que se trata solo de creer o no creer en Dios. Yo creo que el problema es más grande, ¿sí? Porque una persona muchas veces puede tener fe, puede tener una causa, puede tener una familia, un oficio, qué sé yo, pero yo creo que también a veces necesita algo, ¿no? Que ordene su vida, porque a veces lo tiene, pero el entorno está tan deteriorado que no encuentra este instrumento eh, que ordene su vida, ¿no? Algo que le dé una dirección, que recuerde por qué vale la pena levantarse cada mañana. Entonces, cuando esto desaparece, cuando el individuo, ¿no? La persona queda desnuda frente a sí mismo, y yo creo que ahí viene esta confusión, ahí viene este vacío y la mayoría no está preparada para sostener esta soledad.
Y la libertad moderna, la que nos quisieron vender, ¿no? La que nos, nos metieron en la cabeza como una ausencia de límites, ¿sí? Cualquiera podía hacer lo que se le antojaba, lo que se le daba la gana, ¿no? No hay límites, no hay tradición, no hay obligación. Vos podés, naciste hombre, pero podés elegir ser mujer. Vos naciste mujer, pero elegiste ser hombre, está todo bien. Vos querés ser un perro y está todo bien, ¿sí? Ofrecer una vida sin un ancla, ¿no? Y yo creo que esta vida sin ancla no es una libertad. Yo creo que es todo lo contrario. Es como que se dejó a la humanidad a la deriva. Y claro, y esa deriva yo creo que hoy está cobrando factura, está cobrando una factura carísima, ¿sí? ¿Qué se siente primero? Yo creo que se ve primero una persona que por ahí no percibe estos síntomas. Creo que el vacío, ¿no? Ese vacío personal, porque si no, no se entiende, porque hay muchísima gente que está con dificultades, claro que sí, pero hay mucha gente que tiene laburo, que tiene un celular, que tiene acceso a ver las series, toda esta basofia que nos da algunos sitios pagos como Netflix o algo así. Todavía pueden pedir algún delivery que van al gimnasio. Algunos hasta todavía pueden darse el lujo de hacer viajes cortos y otras mil distracciones que uno podría nombrar, ¿no? Pero aún así, cuando se van a dormir, se acuesta con una sensación de desgaste, de vacío, que no saben explicar muy bien por qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hace? Las redes, los medios, las otras personas le meten en la cabeza que tiene que tapar este vacío con más actividades, ¿no? Con más, consumir más redes sociales, comprar más, con drogas, con muchísimas drogas legales y drogas no legales, ¿no? Con más sexo sin compromiso. ¿Se recuerdan cuando empoderaron, Cristina empoderó a las pibas, nenas de 13 años, que decían que estaban empoderadas y podían hacer como lo que quería, ¿no? Una promiscuidad que estaba a la orden del día. Total, después tomabas la pastilla de día después, que había sido un boom, y ya estaba, se resolvía el problema. Vos haces lo que se te dé la gana, mi cuerpo, mi vida, mis decisiones, y después estaba todo bien. No, no, no está todo bien. Este sexo sin compromiso, ¿sí? No estaba bien, no estaba bien. Entonces, ¿qué acumula esto? Más rabia, más violencia en las redes. Pero no, todo esto no alcanza. Esta libertad total, esta libertinaje total, no alcanza para el ser humano. Porque el ser humano, yo creo que no vive solo de placer y comodidad. No es suficiente, no le alcanza. El ser humano necesita un propósito de vida, necesita sentir que su vida forma parte de algo que vale la pena. Y cuando ese para qué se pierde y la existencia vuelve a ser algo como mecánico, ¿no? Como absurdo, como sin sentido. Y después, si queremos tratarlo como un segundo eje, que se nota es la fractura social. ¿Se dieron cuenta de esto? Porque vos te sentís mal, vos te sentís un vacío, te sentís desganado, te sentís sin sentido, te cuesta levantar al otro día, aunque tengas obligaciones que hacer. Pero después está el tema de la fractura social, porque entonces es cuando uno percibe, ¿no? Que este vacío que vos estás sintiendo se tornó masivo. Tu comunidad, tu entorno siente lo mismo. Porque la sociedad se va descomponiendo, se va degradando, desgranando por dentro. Fíjense que ya no hay un código común, una idea compartida de qué es bueno y qué es malo. Antes la abuela, el abuelo, la mamá, el papá decían, no hagas esto porque esto es bueno o porque esto es malo o hace esto porque es bueno. Hoy no hay esto.
Porque si no, vos estás cortando la libertad del otro. Vos no estás dejando que tu hijo decida lo que se le da la gana. O sea, no hay un tutor, no hay una guía, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno de estas personas vive encerrado en su propio miedo, ¿no? En su propio enojo, en su propia pantalla, si se quiere, ¿sí? Metido en su propia pantalla. Entonces, observamos, sí, los países tienen habitantes, por supuesto, hay un montón, todavía no pudieron liquidar a todos, pero no hay un pueblo, no hay comunidad, no hay intereses comunes, no hay nada para compartir. Solo hay opiniones a la ligera, solo hay este miedo de no decir lo que vos pensás, de lo que vos sentís, porque miedo a cómo el otro, al qué dirá el otro, ¿no? Pero no hay nada que sea para el otro, por el otro. ¿Notaron que no hay satisfacción en la alegría ajena? Antes uno se ponía contento. Uy, mira lo que pasó a mi amigo, qué bueno. Siempre había aquellos envidiosos también, ¿no? Pero había también esta cosa de la alegría ajena, alegría por el otro, por el bienestar del otro. ¿Qué hicieron? Destruyeron nuestros marcos tradicionales, destruyeron nuestra familia, destruyeron la patria, ¿sí? Destruyeron la educación, nuestra educación, la hicieron añicos, pero la destruyeron, ¿sí? Destruyeron la autoridad, destruyeron la religión, destruyeron todo esto sin poner nada sólido, nada que valga la pena en su lugar. Entonces el resultado es esto, lo que estamos viendo, una soledad epidémica, una angustia generalizada, una violencia que crece, las drogas, y es increíble, las drogas que avanzan aceleradamente. Y ojo, que no hablo solo de las drogas ilegales, que estas son más fáciles de identificar y que también tendríamos que eliminar, porque habría que construir un espacio sin drogas de verdad, ¿no? Pero también hablo de estas drogas legales que te enchufan, ¿sí? Para que vos estés más calmado. Y con todo eso también te agarra una incapacidad cada vez más grande de construir algo junto. Y por último, y un tercer eje, si queremos llevar las cosas un poco más ordenadas, es la pérdida de los rituales. No me vengan acá con rituales satánicos o cosas así. Hablo de estas cosas que uno tenía, ¿no? Uy, el domingo tenemos un asado con la familia. Uy, vamos a comer las pastas en la casa de la nona. ¿Me entendés? Estos rituales. De esto hablo. Porque aunque ustedes no lo crean, el ser humano, nosotros necesitamos rituales, necesitamos las estructuras que ordenen el tiempo y que crean pertenencia. ¿Qué cree pertenencia? Una comida familiar, aunque se discuta, ¿eh? Aunque se discuta, pero una comida familiar diaria, una reunión semanal con los amigos, con los abuelos, con los tíos, con los primos, ¿sí? Una ceremonia, una oración, una oración calma tanto más de lo que muchos crees, un encuentro regular, ¿no? Entonces, estos rituales, pueden no ser rituales, llámenlo de la manera que quieran, marcan las pausas, crean la memoria, recuerdan que no estamos solos. ¿Se acuerdan cuando uno se encontraba con la familia y tenía siempre los chicos corriendo y jugando? No hay risas, se dan cuenta que no hay risas en las reuniones. Faltan las risas, estas risas tan ricas, tan de los chicos cuando están haciendo lío, o de los adultos, risas de los adultos. Tampoco hay. Hay demasiado silencio. Primero, casi no hay reuniones. Y las pocas que hay, no hay risas, no hay alegría. Algo está pasando. Porque hoy todo es inmediato, todo es disperso, todo es ansioso, todo es al momento, ¿no? No hay una continuidad, no hay una transmisión entre generaciones. ¿Cómo después tu hijo va a querer reunirte con vos cuando vos ya seas viejito, si vos nunca te reuniste con tus padres, con sus abuelos? Entonces,
parecía el día de la marmota, ¿no? Porque cada día parece que hay que empezar todo de cero. Y una sociedad que empieza de cero todos los días no construye nada que dure, pero nada, ¿eh? Nada de nada de nada. Y por eso, con Marce estuvimos hablando mucho estos días, nosotros creemos que la formación, de volver a la formación, no es un lujo para los intelectuales, porque yo no hablo de una formación intelectual, yo hablo de una necesidad urgente, ¿no? Una necesidad urgente no para acumular datos, ni para repetir consignas o lamentar, sino yo creo de la necesidad de construir un marco, ¿sí? De ordenar ideas, de recuperar el lenguaje común, de entender por qué el malestar personal está conectado con la crisis general y volver a hablar de esto, de la familia, de la patria, ¿sí? De la patria como en todo lo que implica, del trabajo, de soberanía, de educación. Hablar de un futuro sin tener vergüenza, sin tener miedo. Y también hablar de la función del Estado, de cómo debería llevar un Estado, de cómo el Estado debería responder a su gente, a su pueblo, ¿sí? Y por eso vamos a proponer unos encuentros de formación que pensamos que deben tener esto. Todo lo que nombré antes y deben ser estos lugares donde la gente pueda mirarse a los ojos, ¿no? Puede escucharse, pueda discutir con seriedad, pueda reconstruir un nosotros de alguna manera. Porque la política verdadera, yo creo que muy lejos está de empezar con una elección, muy lejos está de empezar con esta militancia ciega que se impuso. Yo creo que empieza cuando un grupo de personas decide que ya no quiere seguir viviendo a la deriva, ¿no? Ya no acepta este cambio que nos quisieron imponer. Porque una sociedad sin un norte claro produce lo que estamos viendo hoy, produce esos individuos cansados, estas comunidades rotas, desganadas, quebradas, y produce estas vidas que se deshacen. Entonces, una sociedad con un sentido puede volver a mirar hacia adelante. Sin esto, no hacemos nada. Yo creo que la tarea es bastante simple, que la vamos a poner al hombro, y bastante dura al mismo tiempo, ¿no? Que es recuperar las anclas. Volver a tener un propósito, volver a tener pertenencia, y no para copiar un pasado simplemente, sino para dejar de naufragar en este presente que nos está destruyendo.